Resumen de lo que hemos avanzado el día sábado. El capítulo es tejido. A medida que las personas van envejeciendo, cuarta década, quinta década de la vida, el tejido muscular se va perdiendo, se va atrofiando, es la palabra correcta, o disminuye de volumen. Vamos bajando de peso, pero si comemos en exceso, vamos acumulando grasa. Entonces el tejido muscular se atrofia y luego tiende a aumentar el tejido grasoso, el tejido adiposo. Esto a medida que vamos avanzando en, la, en las etapas de la vida y se hace más notorio cuando uno ya va envejeciendo, quinta década, sexta década de la vida. Esos cambios que nuestro cuerpo sufre pueden ser aminorados realizando lo que es el ejercicio. El ejercicio fortifica todos los sistemas de nuestro cuerpo y, y el tejido muscular no escapa a esa regla. Un tejido es un grupo de células. Aquí estamos viendo células nerviosas, células gliales, etc. Esto es tejido nervioso. Aquí estamos viendo diferentes tipos de células. Esto es tejido conectivo. Un tejido es un grupo de células que son similares, que suelen tener un origen embrionario común. En el caso del sistema de estos grupos de células, su origen es el ectodermo, el tejido conectivo, pero en el tejido nervioso. Su función de estos tejidos es el mismo para un tipo de tejido específico. Por ejemplo, el tejido nervioso, su función va a ser el de generar potenciales de acción, impulsos nerviosos. Y estos tejidos luego cumplen una misma función. La histología es una rama de la anatomía que estudia justamente a todos los tejidos, incluyendo obviamente el nuestro. Cuando se hace un análisis de estas células del tejido conectivo y luego vemos anormalidades o vemos que su estructura y su fisiología es normal, pero hemos analizado a estas células, estamos realizando anatomopatología del tejido. Es una rama, una subrama de la anatomía que se dedica al análisis de las células y los tejidos. ¿Para qué? Para llegar a un diagnóstico, para indicar ese tejido está sano o indicar ese tejido tiene una neoplasia o un cáncer. Ese tejido está enfermo. Estos son los objetivos de este subtítulo, tipos de tejidos. Se debe mencionar 4 tipos básicos de tejidos que forman parte del cuerpo humano y luego describir sus características de cada uno de estos. Para entender mejor este capítulo, les recomendamos siempre repasar lo aprendido previamente. Y aquí te indica para entender este capítulo, revisa la página 2 donde están los niveles de organización y sistemas corporales. En la página 45 hay un esquema general de la célula. Entonces hay que repasar estos conocimientos previos para entender, otra vez repetimos, mejor este capítulo. Ya hablando sobre los tipos de tejidos, tenemos un primer tejido que es el tejido epitelial. La forma varía y sin embargo se parecen en cuanto a su anatomía, en cuanto a su composición, en cuanto a sus órganos, se parecen muchísimo. Esta célula, esto de tejido epitelial incluye solamente células epiteliales. Bueno, entonces el nombre que reciben estas células epiteliales es característico solamente del tejido epitelial. El tejido epitelial cubre las superficies corporales en la piel, en la epidermis, tapiza cavidades, como por ejemplo la cavidad del cráneo,
de órganos huecos como el estómago, intestino delgado, de conductos, por ejemplo el aparato respiratorio, y también va a formar glándulas, como por ejemplo las glándulas sudoríparas. Otro tipo de tejido es el tejido conectivo. Y aquí luego tengo diferentes células. Por ejemplo, acá tengo plasmocitos, acá luego tengo macrófagos, acá luego tengo adipocitos. Entonces aquí hay mayor variedad de células. Aquí solamente había células epiteliales. Claro, su forma era diferente. ¿Qué función cumple el tejido conectivo? Se encarga de proteger y sostener al organismo, diferentes órganos de nuestro cuerpo, como por ejemplo los pulmones, el estómago. Bueno, los va a proteger, los va a sostener. En algunos casos va a unir órganos entre sí. Almacena energía en algunas partes específicas del cuerpo humano. Este almacenamiento es mayor. En las mujeres, por ejemplo, en las caderas. En el hombre, por ejemplo, en la cavidad abdominal, en el peritoneo. Y también se encarga del desarrollo de la inmunidad, de cómo nuestro cuerpo se defiende contra microorganismos. Esa es tarea del tejido conectivo. El tejido muscular incluye tres tipos de músculo, que es el esquelético, el liso y el cardíaco. De estos tres, el que más abunda es este de acá, el músculo esquelético. Es el que más abunda, está adherido a hueso y produce el movimiento. Luego tenemos el músculo liso, en cuanto también a proporción, es el segundo y se encuentra distribuido a lo largo también de nuestro cuerpo, pero en la parte interna más que todo, algo en la piel. Su función es contraerse, al igual que este músculo esquelético, pero ya luego varía en forma específica de acuerdo al lugar donde se encuentre. Por ejemplo, en el vaso sanguíneo va a provocar una contracción, un vasoespasmo va a producir. El músculo cardíaco es el que está en menor proporción, solamente se encuentra en el corazón y su función es producir contracción para bombear luego sangre. En resumen, el tejido muscular produce fuerza física para el movimiento de estructuras de nuestro cuerpo. Ahí tienes el tercer tipo de tejido. Y el tejido nervioso está compuesto por dos tipos de células. La principal es la neurona. Ahí está, esta es la neurona, por aquí, por acá y por acá también. Y tenemos luego otro grupo llamadas las células de la glía. Por ejemplo, los astrocitos, los oligodendrocitos. Función del tejido nervioso. Las neuronas van a detectar lo que son modificaciones en nuestro cuerpo e inician y luego transmiten impulsos nerviosos que harán posible que nuestro cuerpo coordine diferentes actividades corporales. El hecho de caminar, de hablar, de pensar, ¿no? Esas son actividades corporales que son controladas por el sistema nervioso. Así luego tenemos los cuatro tipos de tejidos. Entonces tenemos aquí el tejido epitelial, está formado por células epiteliales. El tejido conectivo está formado por diferentes tipos de células. El tejido muscular está formado por células musculares, que pueden ser esqueléticas, lisas y cardíacas. El tejido nervioso está formado por células nerviosas, las neuronas, y las células de la glía. Las células en los tejidos pueden estar juntas. Esto más que todo en el tejido epitelial. Esta es una célula que tiene prolongaciones de su membrana y se llaman aquí microvellosidades. Estas son células del aparato digestivo, del intestino delgado. Y aquí luego tenemos otra célula más. Sus membranas presentan aquí puntos de unión entre una célula y otra célula. Puntos de unión entre una célula y otra célula. Puntos de unión entre una célula y otra célula.
Aquí también tenemos un punto de unión entre una célula y la otra célula. Esto se conoce como uniones celulares. ¿Qué son? Son puntos de contacto entre las células. Esos son uniones celulares. El nombre de este tipo de uniones, si es que tuvieras la 13ª edición, lo vas a poder revisar y ver. Por ejemplo, estos son los desmosomas, estas son las uniones comunicantes, en fin, estamos llevando la 7ª edición, así que no vamos a nombrar en este momento sus funciones de cada uno de estos puntos de unión. Pero sí podemos decir las funciones en general que cumplen estas uniones. Permiten la unión entre una célula y otra, ¿para qué? Para provocar luego una fusión que impide el pasaje de sustancias a través de estas células, de modo que se va a impedir luego la filtración de sustancias a través de dicho tejido. En el estómago y en la vejiga, este tipo de uniones en sus células es muy importante para que luego no se vacíe el contenido del estómago y la vejiga a la cavidad abdominal. Otra función es el de poder evitar la separación de las células cuando están cumpliendo una función. Cuando hay contracción de los músculos, las células musculares cambian de forma, se estira más y al estirarse pueden separarse. Pero no ocurre esto porque tienen uniones celulares. Las células tienen también como función en estas uniones celulares el de formar canales de comunicación entre una célula y otra célula. Vamos a hablar del primer tipo de tejido, el epitelial, y aquí hay que describir las características generales del tejido epitelial. Hay que describir la anatomía, es decir, la estructura, la ubicación y la función de los diversos tipos de tejido epitelial. Y bueno, vamos a empezar. Y empezamos de la siguiente manera. El tejido epitelial se va a clasificar en dos grandes grupos. En dos grandes grupos. Esto hay que memorizarse. Uno, el grupo de los TMIs, de los tegumentos y membranas internas. Y luego dos, el grupo de los epitelios glandulares. Estamos viendo acá un ejemplo de dónde encontramos tegumentos y membranas internas en la piel. Y es en este lugar, ya es en la epidermis. Por debajo está la dermis y por debajo está el tejido celular subcutáneo. Ahí, celular subcutáneo. La piel, recuerda que está formada solamente por dos partes, la epidermis y la dermis. En la epidermis, hay tegumentos y membranas internas. Hay tejido epitelial. En la dermis, por si acaso, hay luego tejido conectivo. El otro grupo es donde vamos a encontrar glándulas, y esas glándulas tienen una porción secretora. Y en la porción secretora hay epitelio glandular. Así el tejido epitelial se clasifica en dos grandes grupos: los tegumentos y membranas internas, o TMIs, y luego el epitelio glandular. Estos tegumentos y membranas internas se encuentran en la capa externa de la piel, en la epidermis, y en algunos órganos internos, como por ejemplo el epitelio del estómago, en la parte interna. Otra función, tapiza cavidades corporales como la craneal, está en los vasos sanguíneos, en la capa más interna, lo que se conoce como endotelio. Está formando parte de los conductos y también la cara interna de los diferentes tipos de aparatos. Junto con el tejido nervioso, este TMI, ahí, forma los componentes de los órganos de los sentidos. Ese órgano de la visión, de la audición, del olfato, y en fin. Ahora, el epitelio glandular está formando parte solamente de aquellas glándulas en su porción secretora. Entonces, una glándula tiene una porción en la cual ya se van a producir sustancias. Entonces, solamente aquí vamos a encontrar lo que es el epitelio glandular.
Y luego tiene otra segunda región aquí, ahí, que sería toda esta región de acá, que es tubular, por donde va a salir lo que se produce acá. Entonces aquí luego no hay epitelio glandular, solamente aquí vamos a encontrar el epitelio glandular. Aquí estamos viendo, por ejemplo, glándulas sudoríparas, ¿ya? Entonces en esta región se va a producir el sudor y luego aquí vamos a encontrar el epitelio glandular y esta región de acá es donde sale o va a salir después de eso el sudor, este conducto. Características generales del tejido epitelial. Vamos a ir nombrando entonces lo que son ahora aspectos importantes del tejido epitelial. El aspecto 1 es que estas células son muchísimas en el tejido epitelial y además están juntas. Casi, incluso no hay espacio entre una célula y otra célula. Hay escaso material extracelular. Está dispuesto en una lámina o varias láminas y aquí se ve 1, 2, 3, 4, 5, se ven varias láminas. Son láminas continuas y también están dispuestos en capas. Vamos a hablar después de esas capas. 2. Las células epiteliales, cuando están dispuestos en una sola capa, y aquí estamos viendo, ¿no?, que hay una sola fila de células, una sola lámina de células, presentan sus células epiteliales una superficie apical, una superficie basal y luego las caras laterales, que estamos viendo por acá, esas caras laterales. La superficie apical está en contacto con lo que es el contenido de un órgano. Por ejemplo, en el estómago sería la comida. Y la superficie basal está en contacto con una membrana llamada la membrana basal, la cual tiene dos regiones, una lámina basal y una lámina reticular. Así está compuesta la membrana basal. Y luego por debajo de esta hay el otro tipo de tejido que vamos a avanzar, el tejido conectivo. Esa es la segunda característica. Las células epiteliales tienen una capa apical libre, caras laterales y a ambos lados la cara basal unida ¿a dónde? A la membrana basal. Además, en 2 decimos los epitelios con varios planos, aquí luego ya no hablamos de aquí luego hablamos de un plano y aquí luego hablamos de un plano, 2 planos, 3 planos, varios planos, tienen una capa apical que estaría distribuida acá. Varias láminas por aquí, entonces formarían lo que es la capa basal. Perfecto. Y luego tengo por acá otro grupo de células, ¿ven?, que también están en láminas, y esta sería la capa apical. Así luego tenemos entonces dos capas, ¿no? Una capa basal y otra capa apical. Solamente esta denominación se hace cuando el epitelio tiene varias capas, porque cuando tiene una sola capa, ya hemos indicado, se nombra a las células y se dice, ¿no?, estas células son epiteliales, tienen unas 4 caras, pare de contar. Tenemos aquí luego la membrana basal, tanto en aquellos epitelios donde hay varias capas, como también aquel que tiene una sola capa, hay y vamos a encontrar siempre una membrana basal. Aquí está en lila y aquí luego se logra ver esa membrana basal. Está formado por proteínas. Aquí hay proteínas muy importantes, como por ejemplo colágeno. Ayuda a sostener a todo el epitelio. 3. A estos epitelios no llega sangre. Son avasculares y los nutrientes van a llegar por difusión desde este punto. Desde el tejido conectivo los nutrientes van a llegar hasta las células por difusión. Eso es 3. 4. Tanto estas células epiteliales en una sola capa y en varias capas están distribuidas a lo largo de ellas nervios.
o terminaciones nerviosas. Entonces hay inervación. Cuando se lesiona esta región duele porque hay nervios. Y por último, 5, estas células tienen una capacidad de renovación elevada, constantemente se están reproduciendo. Ahora vamos a clasificar a los epitelios ya en forma un poco más a fondo, porque hemos clasificado por si acaso acá en forma general a los epitelios y hemos dicho que se van a clasificar así, en tegumentos y membranas internas y epitelio glandular. Ahora vamos a ser más detallistas en la división de este primer grupo, de los tegumentos y membranas internas. Vamos a clasificar primeramente de acuerdo a la disposición de células en capas. Si ese epitelio que forma parte de los tegumentos y membranas internas tiene una sola capa, el epitelio es simple. Pero si tiene una, dos, tres, varias capas, es estratificado. Si tiene una sola capa, pero pareciera que fueran varias capas, pero hay solamente una sola fila de células, el epitelio se va a llamar pseudoestratificado. El epitelio simple que tiene una sola capa participa en lo que es la difusión de sustancias, es decir, el paso de sustancias a través de las células, ya sea para ingresar o ya sea para salir, la difusión. Luego la ósmosis también. En este caso es el paso de sustancias tomando en cuenta la concentración de solutos por parte del agua. Igual también para ingresar o ya sea para salir. Eso es ósmosis. Luego tenemos a lo que es la secreción. Las sustancias solamente van a salir de la célula. Eso es secreción. Absorción. Las sustancias solamente van a ingresar a la célula. Eso es absorción. Esto ocurre en el epitelio simple. Acordémonos del mnemotécnico 2A. Entonces, cuando hablemos de la función del epitelio simple. Difusión, ósmosis, secreción y absorción. El epitelio pseudoestratificado, hemos indicado que tiene una sola capa de células, pero sus células tienen formas que no son iguales a las otras. Aparenta tener varias capas, pero en realidad tiene una sola capa. Y pueden tener epitelios pseudoestratificados con cilios, ¿sí? O pueden tener también epitelio pseudoestratificado sin esos cilios. Y también vamos a encontrar una característica en este epitelio pseudoestratificado, es que algunas células, estas de aquí, las más grandotas principalmente, producen moco. Se llaman células caliciformes, estas que producen moco. ¿Ok? Tenemos el epitelio estratificado, está compuesto por varias capas, se ha indicado hace un momento, por dos o más capas presentes. ¿Dónde? En lugares en el cuerpo donde hay rozamiento considerable. Desgaste puede provocar ese rozamiento. Entonces, para que se evite luego el daño del tejido, la función de este epitelio estratificado es el de evitar un rozamiento considerable. Los TMI se clasifican según su disposición en epitelio simple, estratificado y pseudoestratificado. Aquí estamos viendo epitelio simple, epitelio estratificado y nos faltaría por acá el pseudoestratificado. Según su forma, puede ser una célula plana, ¿ya? Una célula pavimentosa, que permite el paso de sustancias. Son células delgadas, ¿no? Según su forma puede ser cúbica. Y aquí vamos a encontrar
células cúbicas también, todas pueden tener microvellosidades, que son extensiones de la membrana gruesa. Y también pueden no tener esas microvellosidades. Su función es participar en la secreción. Se ha indicado hace un momento que la secreción implica que la célula va a emitir o va a expulsar sustancias. Eso es secreción. Y la absorción incluye lo que es el ingreso de sustancias a la célula. Eso es absorción. Así es la característica entonces de estas células cúbicas. Pueden o no tener estas microvellosidades y luego sacan sustancias y luego absorben sustancias o ingresan sustancias a través de ella. Tenemos a las células cilíndricas. Son células altas y a estas células, a todas, les puede caracterizar tener otra vez estas microvellosidades. O todas ellas pueden tener extensiones de la membrana que son mucho más finas, llamados lo que son los cilios. Entonces está mucha diferencia, ¿no? Entonces, entre una microvellosidad y un cilio. Son extensiones un poco más gruesas acá. Y aquí luego son finísimas. Y nos faltaría las células de transición, las cuales se van a modificar de ser una célula plana cuando produzcamos estiramiento, va a cambiar su forma. Bien, de plana a cúbica. Esto es una célula de transición. Según ahora la combinación de las dos características que hemos mencionado, según la disposición en capas y según la forma de las células, podemos clasificar a los tegumentos y a las membranas internas de la siguiente manera. Un grupo llamado de los epitelios simples. Bueno, y el otro grupo de los epitelios estratificados. Ambos a su vez tienen 4 subclasificaciones. Entonces, por un lado, tenemos al grupo de los epitelios simples y otro, luego, los epitelios estratificados. En el grupo de los epitelios simples está el pavimentoso simple, bueno, el cúbico simple, el cilíndrico simple, ciliado y no ciliado. Luego, el epitelio cilíndrico, pero es pseudoestratificado, ciliado o no ciliado. El otro grupo es el epitelio estratificado, y este se va a clasificar de la siguiente manera: epitelio pavimentoso estratificado con queratina o sin queratina, epitelio cúbico estratificado, epitelio cilíndrico estratificado y el epitelio de transición, en la cual las células van a modificar su forma. Hablemos de los epitelios ahora, ya detallando. Empecemos con los epitelios simples, ¿ya? Y después de eso los epitelios estratificados. Dice acá, epitelios de los tegumentos y membranas internas. Sabemos muy bien que estos se clasifican de la siguiente manera, ¿no? El epitelio simple y el epitelio estratificado. Vamos a hablar de estos epitelios y después de eso de los estratificados. Hablemos del epitelio simple. La descripción incluye en su parte anatómica células que son cúbicas, pero que son planas, con núcleo en la parte central. Están ubicados
por ejemplo, en lo que es el corazón, ¿ya? Tapizando la parte interna del corazón. En el dibujo estamos viendo cómo una parte del intestino se ha hecho un corte transversal y luego estamos viendo una capa de células. Todas ellas son células planas con un núcleo central. Por debajo de esta está el tejido conectivo y por debajo de esto está el tejido muscular. Y luego estamos viendo ahora la parte superior de este tejido, acá, ¿no? Con la disposición de células planas. Aquí está luego la membrana basal, por acá, y luego el tejido conectivo está más abajo. Esto es epitelio pavimentoso simple. ¿Dónde encontramos tejido epitelial pavimentoso simple? Y nos dibujamos por acá. Decimos, existe en el corazón. ¿Ya? En la parte más interna hay epitelio pavimentoso simple. Luego en sus vasos sanguíneos, arterias y venas. En esta región igual, en la parte más interna de un vaso sanguíneo hay. Se llama ahí luego epitelio. En los vasos sanguíneos, en los pulmones, pero en la parte específicamente de los alveolos. Este es un alveolo. Ahí. Aquí vamos a encontrar distribuidas entonces estas células planas, pavimentosas. ¿Sí? Sacos de los alveolos. Glomérulo, cápsula de Bowman en los riñones, superficie interna de la membrana timpánica y también en el peritoneo. ¿Ya? En el peritoneo vamos a encontrar este tipo de epitelio. En la membrana serosa. ¿Su función cuál es? Son células planas y hemos indicado hace un momento sobre filtración, difusión, ósmosis y secreción de las células planas. Epitelio cúbico simple, esto es páncreas, ya, aquí hay glándulas llamados acinos pancreáticos. Bueno, estamos viendo acá en microscopio óptico ese acino pancreático. Estamos viendo alrededor de ese acino lo que es epitelio cúbico simple, alrededor de la luz de un conducto. Cada célula tiene un núcleo que es central generalmente. Son células cúbicas. Esquemáticamente vemos acá luego una parte de este epitelio cúbico simple. Vemos las células cúbicas, vemos acá el núcleo central, se logra ver acá la membrana basal en la cual están descansando estas células. Por debajo de esta membrana, aquí está el tejido conectivo. Descripción, una sola capa de células cúbicas con un núcleo central. Ubicación. Y aquí dibujamos esto. Esto es ovario. ¿Ok? Y aquí luego están las trompas de falopio. No, eustaquio, falopio. Y aquí luego está el útero. Y luego por aquí está la vagina. El epitelio cúbico simple caracteriza a la superficie del ovario. Aquí vamos a encontrar entonces lo que va a ser epitelio cúbico simple. Bueno, en lo que va a ser el ovario. Pregunta de exámenes, pues estoy dibujándoles acá. Ahí, en el ovario. Después te voy a decir qué hay en las trompas de falopio, qué tipo de epitelio hay en el útero. Pero dibujate esto si tienes tiempito ahorita mismo. Luego tapiza la superficie anterior de la cápsula del cristalino, forma parte del epitelio pigmentado en la superficie posterior del ojo, tapiza los túbulos renales y los conductos más pequeños de muchas glándulas y constituye la porción secretora de algunas glándulas como la tiroides. Y acá remarco nuevamente y digo, ahí está la cabeza, ahí está el cuello, ahí está el tronco, aquí está la glándula tiroides, ahí, aquí está la manzana de Adán, la laringe, y en esta glándula tiroides hay entonces también epitelio cúbico simple.
Pregunta de examen muy importante. Epitelio cúbico simple, ¿dónde encontramos? En el ovario. Porque me acuerdo. En la tiroides. Bien. Epitelio cilíndrico simple no ciliado. Intestino delgado. Hacemos un corte transversal de este intestino delgado. Vamos a ver luego lo que es el epitelio cilíndrico simple. En este caso no ciliado. De la membrana interna del yeyuno. Mucha atención a esto. Esta es la membrana de una célula. La membrana puede formar microvellosidades o puede formar esa membrana cilios. Hay mucha diferencia entre una microvellosidad y un cilio. Son más finitos estas prolongaciones. Si el epitelio cilíndrico simple se llama no ciliado, quiere decir que no hay pues en sus células esto, cilios. Pero va a haber esto, que son las microvellosidades. Y luego lo contrario, si dice epitelio cilíndrico simple, dice ciliado, entonces no va a haber esto, pero sí va a haber luego esto, va a haber, porque dice ciliado. Volvamos entonces al epitelio cilíndrico simple no ciliado del yeyuno. Estamos viendo acá la disposición de las células, una sola fila de células con los núcleos que están en diferentes niveles. Se logra ver acá una célula especial que es productora de moco, se llama célula calciforme. Acá. Ahí luego se logra ver su núcleo de esa célula. Estamos viendo acá el resto, luego son células absortivas, se llaman, y por debajo está el tejido conectivo. Complicado de poder identificar esto en microscopio electrónico si no hay experiencia, pero si la hay, podemos hacer luego un esquema también muy bonito, ya más entendible, del epitelio cilíndrico simple no ciliado, en donde aquí sí puedo identificar, por ejemplo, estas células que son las células calciformes que producen moco, luego las células cilíndricas absortivas en este caso, que tienen acá sus núcleos en la parte basal, cercana a la membrana basal, aquí luego el tejido conectivo, con microvellosidades, no con cilios, por eso dice epitelio cilíndrico simple no ciliado. Esa es la descripción. Una sola capa de células cilíndricas, no ciliadas, con núcleos cerca a la base de las células, contienen células calciformes y células con microvellosidades en algunas áreas. Ubicación. Esto igual, marcarlo, subrayarlo siempre, es pregunta de examen. Tapiza la mayor parte del tracto gastrointestinal, pero ¿de qué lugar está? ¿A qué lugar? Desde el estómago, aquí este es el estómago, intestino delgado, intestino grueso, aquí luego tenemos el ano. Entonces, en la parte interna de el estómago hasta el ano, vamos a encontrar epitelio cilíndrico simple no ciliado, es decir, con estas microvellosidades. También en los conductos de muchas glándulas y también en la vesícula biliar. Función. Son células cilíndricas, se ha hablado de la función de estas células, secreción y absorción. La parte secretora es acá. Las células caliciformes van a producir moco. Esa es la parte en cuanto a la función secreción. Y luego absorción va a ser por parte de las células absortivas. En este caso van a absorber nutrientes. Epitelio cilíndrico simple ciliado. Ahora sí, no hay acá microvellosidades, hay cilios acá. Mientras voy dibujando y te pregunto, ¿no? ¿Qué epitelio hay en los ovarios? A ver, ve pensando. Hace rato te dije. No lo digas, pero ve pensando. Entonces luego son las trompas de Falopio. ¿Ya? Y estas son las trompas de Falopio. ¿Ya sabes qué tipo de epitelio hay acá? Perfecto. Ahora, en las trompas de Falopio, aquí vamos a encontrar epitelio cilíndrico simple ciliado. Aquí, en las trompas de Falopio. Eso es lo que se ve acá. No también llamadas trompas uterinas.
Se hace un corte transversal y estamos viendo acá un grupo de células que son altas, ¿no? Tienen cilios. Aquí está la luz de la trompa uterina, por aquí va a estar seguramente el óvulo, si es que ya ha salido del ovario. Tenemos acá luego el epitelio cilíndrico. Por debajo de esto vamos a encontrar tejido conectivo. Esquemáticamente vamos a describir luego este tejido cilíndrico simple ciliado. Encontramos nuevamente las células calciformes productoras de moco. Encontramos acá células largas, ¿ya? Altas, con cilios. Estas dos células están sobre una membrana basal y siempre el tejido conectivo. Descripción: una sola capa de células cilíndricas ciliadas con núcleos que están cercanos a la base. Contienen células calciformes, en algunas regiones y producen moco. Ubicación: va a tapizar algunas porciones de las vías aéreas superiores. Esto es pregunta de examen: las trompas uterinas, ¿ya? O de falopio, aquí. Y luego también acá, en lo que es el útero. Entonces aquí van a ver, ahí está, ¿no? Estos cilios distribuidos por acá, también en el útero. Senos paranasales y el conducto central de la médula espinal. Esto es lo que hay que recordar en lo que es epitelio cilíndrico simple ciliado. Hay que recordar las trompas uterinas y también el útero. Estos cilios van a transportar esto. Estas células van a transportar, ¿ya? El óvulo. Lo van a transportar. Si es fecundado, entonces va a ser un grupo de células con el tiempo y van a ser luego transportadas a lo que es el útero, y en el útero luego se va a desarrollar ese grupo de células. Función: produce moco, desplaza moco y otras sustancias gracias a la acción de los cilios. En este punto los cilios van a desplazar a lo que es el óvulo fecundado. En las vías respiratorias van a llevar el moco con algunas sustancias como polo, por ejemplo, a lo largo del tracto respiratorio para vaciarse luego en el aparato digestivo. En pocas palabras, dirigir las sustancias desde la parte inferior del tracto respiratorio a la parte superior. Se va a eliminar sustancias a través de esto en la vía respiratoria superior. Esta va a ser la función de estos cilios. Epitelio cilíndrico pseudoestratificado. Esto es tráquea. Se hace un corte transversal y vamos a ver ahí entonces que pareciera que fueran varias capas, ¿no? Una capa, dos capas, tres capas, pero en realidad es una sola capa de células con diferentes formas, pero es una sola capa de células. Aquí sí realmente parece una capa, dos, tres, ¿no? Pero sin embargo, cuando se hace y se identifica este tipo de tejido epitelial cilíndrico pseudoestratificado, lo esquematizamos y vemos que, mira, está una sola capa de células que son, algunas son grandes, altas, otras son pequeñas, ¿no? Otras son muy pequeñas. Sus núcleos están a diferentes niveles, pero todas alcanzan luego la membrana basal. Pero no todas estas células van a alcanzar la superficie. Eso es la descripción del epitelio cilíndrico pseudoestratificado. Entonces, una sola capa de células, sus núcleos están en diferentes niveles, hay células absortivas, todas van a tocar la capa basal, por debajo siempre va tejido conectivo. Dos tipos de células: las células calciformes productoras de moco, y el otro grupo de células cilíndricas, siempre con cilios. Ubicación: ¿dónde se encuentra? Tapiza las vías aéreas superiores de la mayor parte de las vías aéreas superiores. Aquí ya está el dibujo para memorizar la ubicación de este epitelio cilíndrico pseudoestratificado en el cuerpo. Vías aéreas superiores: esto es laringe, esto es tráquea. Por abajo estarán luego los bronquios. Entonces, hasta este punto vamos a encontrar este epitelio cilíndrico pseudoestratificado. También va a tapizar los conductos más grandes de muchas glándulas, ¿ya? En el epidídimo, la parte
de la uretra masculina. Aquí igual también esto me voy a remarcar. Esto es vejiga y luego esto es uretra. Bueno, y ahí luego están los ureteres. Aquí se acumula lo que es la orina en la vejiga, saldrá por la uretra. La uretra masculina es más grande que la femenina y también esta uretra es más grande en los diferentes tipos de sexo masculino, ¿no? Otros serán más pequeños, otros un poquito más grandes, pero siempre, si comparamos una mujer con un hombre, con un hombre, en el hombre siempre va a ser más grande su uretra. Y aquí hay epitelio cilíndrico pseudoestratificado. La función de este epitelio es la secreción y desplazamiento de moco por la acción de los cilios. Los cilios van a llevar entonces luego las sustancias, aquí por ejemplo en el aparato respiratorio, a lo largo de la tráquea, la laringe, y luego se va a vaciar en lo que es el esófago para ir luego al estómago, o a veces otras personas que tienen mala educación sacan directamente luego esas flemas hacia afuera, escupen, ¿no? Epitelios estratificados ahora. Caracteriza este tipo de epitelios la presencia de varias capas. Aquí tenemos una, dos, tres, varias capas. Da protección, es otra característica funcional de este tipo de epitelios, da protección a tejidos que se encuentran en la parte más profunda y algunos producen secreciones, pero la función principal es esta, protección. Y luego la anatomía es que tiene varias capas. Epitelio estratificado, en este caso, de tipo pavimentoso o epitelio pavimentoso estratificado. A ver, esto es ovario, ¿te acuerdas? Dijimos qué tipo de epitelio hay acá. Esto es trompas de falopio, ¿te acuerdas qué tipo de epitelio tenía? Dijimos igual, ¿no? Aquí luego estaba lo que es el útero, también nos acordamos, y ahora sí, esto es la vagina. Y en la vagina vamos a encontrar lo que es epitelio pavimentoso estratificado. Hacemos el corte transversal y vemos una capa, dos capas, tres capas. Tenemos aquí varias capas de epitelio pavimentoso estratificado. Por debajo de esta siempre vamos a encontrar tejido conectivo y seguramente más hacia el fondo vamos a encontrar lo que es tejido muscular. Esquematizamos y decimos, epitelio pavimentoso estratificado tiene varias capas, capa por aquí, por acá, por acá, por acá, por acá. Tienen diferentes formas estas células aquí por ejemplo suelen ser algo un poco más cilíndricas, cúbicas, cambian aquí de forma, ¿no? En los planos profundos son entonces un poco cúbicos, cilíndricos, luego a medida que va avanzando más y en la superficie ya van siendo células planas, de ahí el nombre de pavimentoso, pero solamente en la superficie, en este caso del epitelio, no en la parte profunda. Aquí luego vemos una célula pavimentosa aplanada en la superficie, siempre apical. Estas células se van a ir reemplazando poco a poco a medida que avanza el tiempo, van siendo reemplazadas estas células de la parte apical también. Eso es descripción. Ubicación. Hay dos tipos de epitelio pavimentoso estratificado. Las que contienen acá un grupo de células muertas, se va a llamar queratinizados. Y el otro grupo, donde vamos a encontrar aquí un grupo de células planas, células vivas, ahí, células vivas, se va a llamar no queratinizado. Ese es el grupo del epitelio pavimentoso estratificado queratinizado y el no queratinizado. Entonces, la variedad queratinizada, es decir, las que tienen células muertas, están, por ejemplo, en la piel. La piel es epitelio pavimentoso estratificado queratinizado. Y la no queratinizada tapiza, por ejemplo, la superficie húmeda, la boca, por ejemplo. Bueno, entonces ahí vamos a encontrar epitelio pavimentoso estratificado no queratinizado en la boca, la parte interna. Luego también en lo que es el esófago, parte de la epiglotis, parte de la faringe, la garganta me refiero, la vagina y la
lengua. Esto igual hay que marcarlo. Marcarlo en tu libro si lo tienes a mano. Son preguntas clásicas de examen lo que estamos marcando acá. El epitelio pavimentoso estratificado, entonces, su paridad queratinizada, piel. Marco esto. La no queratinizada, con células vivas en la superficie, entre tantos tenemos a la boca, la vagina y también la lengua. Epitelio cúbico estratificado, esto es esófago, esto es tercio distal, esto es un corte transversal, donde vamos a ver aquí el conducto de ese esófago, y aquí luego estamos viendo el epitelio cúbico estratificado. Aquí pareciera una y hasta dos capas como máximo, no más, de la luz del conducto y el núcleo de la célula cúbica. Más esquematizado acá, una o dos capas, el epitelio cilíndrico estratificado. Sus células de la capa apical, aquí esta capa apical, son las que realmente tienen la forma cúbica. ¿Dónde encontramos? Ubicación. Glándulas sudoríparas y esofágicas en los adultos y en la parte de la uretra masculina. Este tipo de epitelio cúbico estratificado se encuentra en menor proporción en nuestro cuerpo. Quizá les pregunten sobre esto de la uretra masculina. Hay también entonces ahí epitelio cúbico estratificado. Función: va a proteger al contenido, por ejemplo, gástrico que refluya al esófago, protección. Sus glándulas van a producir líquido para lubricar el paso de los alimentos, ¿no? Secreción, y básicamente no se absorbe. O si se lo hace en algunas regiones es muy pero muy limitado. Epitelio estratificado cilíndrico o epitelio cilíndrico estratificado. Esto es nuevamente esófago, ¿ya? Tercio distal. Una gran variedad aquí de epitelios hemos visto, ¿no? En esófago. Tenemos acá la luz del conducto de este esófago y acá luego tenemos el epitelio cilíndrico, que es en este caso de tipo estratificado. Aquí hay varias capas, ¿sí? Se logra esto identificar mejor a continuación. Sus núcleos de las células, vamos a ver casi en la gran mayoría de ellas en la parte central. Por debajo de este epitelio está siempre el tejido conectivo y seguramente va a haber músculo más hacia el fondo. ¿Tiene varias capas? Sí, tiene varias capas. Sus células suelen ser irregulares y solamente la parte apical tiene células cilíndricas. Ubicación. Otra vez acá la uretra. Los conductos excretores grandes de algunas glándulas, como las glándulas esofágicas nuevamente. Pequeñas áreas de la mucosa anal y una parte de la conjuntiva del ojo. La función, se ha dicho hace un momento que el esófago en su tercio distal, en unión con el estómago, si se fluye acá sustancias, va a haber protección y secreción acá de sustancias para el paso de los alimentos hacia el estómago. Epitelio de transición. Esto es vejiga, esto es uretra, esto es ureteres. Es un corte transversal. Estamos viendo acá lo que es el epitelio de transición. Está formado por varias capas de células. Se ven acá sus núcleos en color lila. Ahí está la luz de la vejiga. Tejido conectivo por acá. Y luego por debajo de este, ¿qué vamos a encontrar? Seguramente tejido muscular. El epitelio de transición tiene aquí varias capas de células. Aspecto variable en cuanto a su forma, ¿ya? La forma de las células en la parte apical, esta sí puede oscilar, ¿ya? Entre una célula plana, pavimentosa, cuando el órgano está estirado, o como está acá, en su forma cúbica, esto cuando está relajado. Esto es vejiga, entonces, es una vejiga relajada. Cuando esté contraída, estirada, va a ser plana estas células de la parte apical. Ubicación. Ya sabes, la vejiga, en la parte más interna de la vejiga. Y también en lo que son los ureteres y la uretra. Y aquí, igual también me dibujo. Y digo, en la vejiga hay epitelio de transición. Luego, los ureteres en esta porción, ¿ya?
en la porción que se pone en contacto con la vejiga, hay epitelio de transición. De la uretra, aquí en el punto de contacto, hay también epitelio de transición. Solamente ahí. Permite, en cuanto a la función, la distensión de un órgano, el epitelio de transición. Esa va a ser la función. El epitelio glandular puede estar compuesto de una sola capa de células, ¿ya? Una sola capa de células puede producir sustancias, y es una glándula. O pueden ser, por ejemplo, esto es páncreas, aquí, una célula, dos células, tres células, cuatro células, cinco células, varias células van a formar aquí sustancias, y este grupo de células puede ser también luego una glándula. Esto es un ácido pancreático. Entonces una glándula puede estar formada por una o por varias células, pero secretan sustancias, tanto estas como este grupo de células. Y se puede vaciar luego a un conducto o sobre la superficie de un órgano. Este, por ejemplo, de aquí es un conducto, ¿ya? Ahí va a llegar la sustancia hacia el conducto. O se puede vaciar sobre la superficie de un órgano, dice, ¿no? O sobre la sangre directamente, cuando es una glándula endocrina. Se clasifican en dos grandes grupos, las glándulas exócrinas y las endocrinas. Las endocrinas producen hormonas y las exócrinas producen diversos tipos de sustancias. Esa es la gran diferencia entre las glándulas exócrinas y endocrinas, que estas producen diversas sustancias, las exócrinas, y las endocrinas, hormonas. Esta es una glándula llamada la tiroides, que se encuentra inferior a la manzana de Adán. Es endocrina, entonces produce ¿qué? Produce hormonas. ¿Qué hormonas produce? La tiroxina. A no olvidarse entonces sobre el concepto de una glándula. Puede estar formada por una o por varias células. Pueden ser exócrinas o pueden ser endócrinas. Las células endocrinas, estas son por si acaso células endocrinas, se llaman así porque producen hormonas. Una glándula endocrina, como por ejemplo la tiroides, tiene células endocrinas productoras de tiroxina. Hacemos un corte transversal de esta glándula tiroides y se logra ver un folículo tiroideo por acá, otro folículo tiroideo por acá. En el folículo tiroideo, ahí luego veo las células de la glándula, productoras de hormonas, son células epiteliales entonces, y en este lugar se produce lo que es el almacenamiento de hormonas, en este caso la tiroxina. Lo mismo acá, la misma descripción, solo más esquemática. Aquí vemos las células productoras de hormonas, luego aquí la hormona que se produce, todo esto es un folículo tiroideo, y aquí luego está el vaso sanguíneo. La descripción incluye en una glándula endocrina lo siguiente: sus células producen hormonas, se difunden luego hacia su almacenamiento o se pueden difundir acá, hacia la sangre, siempre atravesando el líquido intersticial. Ubicación: se encuentran distribuidos en la cabeza. Por ejemplo, tenemos la glándula pineal, la glándula hipófisis, ¿ya? En la base del cerebro. Luego tenemos a lo que son en el cuello estas glándulas tiroides, paratiroides, cercanos a la laringe. Luego las glándulas suprarrenales en los riñones, en el páncreas, cerca al estómago, esto en la cavidad abdominal. Luego los ovarios, los testículos. Y por último, en el tórax, superior al corazón, el timo. ¿Cuál es la función de estas glándulas endócrinas? Producir esto, marcalo bien. Ahí, ¿ya? Producir hormonas. Nunca te olvides eso. ¿Para qué? Para regular las actividades que se realizan todos los días, actividades del organismo. Esa es la función de estas hormonas. Regular. Glándulas ahora exócrinas. Esto es piel,
esto es epidermis, esto es dermis, por abajo está el tejido celular subcutáneo, y aquí se logra ver lo que es una glándula sudorípara. Bueno, ahí te lo voy a dibujar por acá, ahí, y luego, fíjate cómo hasta arriba, ¿no? Ahí está. Entonces es una glándula sudorípara. ¿Y esto cómo se llama? Esta porción de esa glándula se llama porción secretora. Y esta de aquí se va a llamar porción tubular. Porción tubular y porción secretora. En la porción secretora hay células epiteliales. Se hace el corte entonces de esa porción secretora y se logra ver después lo que son la luz de las glándulas sudoríparas. Alrededor de esa luz hay células secretoras de sudor, descansando este grupo de células en lo que es la membrana basal, por acá, y luego este es tejido conectivo también. Tenemos acá una fila de células, dos filas de células, la membrana basal por acá, la luz del conducto de la glándula sudorípara, aquí es donde se va a vaciar el sudor. Glándulas exócrinas, los productos de secreción donde se vierten en los conductos. Aquí, lo que se produce es donde se vierte en los conductos que después van a salir por esta región. Ubicación: en la piel, las glándulas sudoríparas, las sebáceas, las ceruminosas. En las glándulas digestivas también, glándulas salivales, obviamente. El páncreas, al ser endocrino, también es exócrino. Y las sustancias que produce el páncreas, el jugo pancreático, se dirige luego hacia el intestino delgado. Función de las glándulas exócrinas: producir cualquier sustancia, menos hormona. ¿Y cuál es esa cualquier sustancia? Sudor, sebo, cerumen, saliva y luego enzimas digestivas. Está la prueba de Papanicolau. Tanto que hemos hablado de epitelio, esto es cuello uterino, esto es lo que es la vagina, y esta prueba se llama la frotis de Papanicolau, implica que se van a raspar las células del cuello uterino, también de lo que va a ser la vagina. Recuerden que ese epitelio estratificado no queratinizado por acá, es lo que tengo que ver en el microscopio. Y además luego voy a ver en ese microscopio, bueno, ahí está, ¿no? Cosas normales o puedo ver cosas anormales, incluso hasta cáncer puedo ver. Lo normal es ver epitelio estratificado no queratinizado, aquí en lo que es la vagina, ¿no? Pero a veces cambian la forma de esas células, no son por si acaso escamosas, son cilíndricas, cúbicas, entonces me está indicando que aquí hay una anomalía, un posible cáncer, una posible neoplasia. Para este estudio se requiere que la paciente esté en una posición de dicotomía, en esta posición, ya echada, con las piernas hacia los lados y mostrando luego la vagina, las paredes de la vagina, y luego introducimos el aparato que va a permitir el raspado para luego obtener muestras en un portaobjetos y luego ser observados con el microscopio. Una prueba muy conocida, PAPO, también llamado muestra citológica. Vamos a obtener células escamosas de la parte apical de un tejido para ser visualizadas con el microscopio. Es una prueba muy común. Se lo puede hacer a partir de los 18 años. Bueno, o se lo puede hacer antes de esta edad si es que la mujer es sexualmente activa. Pero si no lo es, entonces no es necesario, por si acaso, hacer esta prueba de Papanicolau si no es sexualmente activa. ¿Por qué? Porque cuando se hace esta prueba, si la mujer era virgen, se fue su virginidad. ¿Para qué se hace este tipo de examen? Para detectar cambios iniciales ya en las células del aparato reproductor femenino, para ver si hay o no hay cáncer. Entonces acá el médico recoge las células a través de un raspado y luego se hace un análisis de estas con un microscopio
y lo que hay que reportar después lo que hemos visto. También sirve para poder detectar si hay, por ejemplo, en ese raspado microorganismos que están dañando la mucosa de la vagina y también lo que es el cuello uterino. Por ejemplo, hongos, por ejemplo, bacterias. Entonces se puede detectar incluso una enfermedad de transmisión sexual con esta prueba del Papa Nicolau. Las preguntas de revisión se deben de hacer en todos los capítulos y hasta ahora, hasta las 5, debería estar resuelto. Esta es la parte 2 que vamos a llevar a continuación y bueno, hasta acá sería